Y la frase que estamos repitiendo, que yo te voy a pedir que la repitas conmigo ahora, por favor, ¿cómo dice? Tenemos buenas noticias para todos. Tenemos buenas noticias para todos. Cuando hablamos de las buenas noticias, recuerda que hay una palabra en el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, se usa mucho allí en el Nuevo Testamento, que es la palabra evangelion. Evangelion, que significa buen mensaje, buenas noticias. De ahí viene entonces la palabra evangelio que nosotros repetimos y utilizamos. Así que ya tú sabes, cada vez que se hable, tú escuches hablar del evangelio, viene de esta palabra griega y significa el buen mensaje, las buenas noticias. Estas dos letricas de aquí, eu, significa bueno. Y angelion significa mensaje, igual que ángel significa mensajero. Angelion significa mensaje, noticia. Por tanto, evangelion, o sea, evangelio significa buenas noticias. Hemos estado viendo los diferentes domingos este tema de los mensajeros de las buenas noticias. Y nos hemos fijado en personajes de la Biblia, ¿verdad?, que fueron mensajeros de las buenas noticias. Y estamos ahí aprendiendo porque nosotros hoy tenemos que ser esos mensajeros de las buenas noticias. Ahora no va a venir el apóstol Pablo a ser aquí en Miami en el 2021 mensajero de las buenas noticias. Ni va a venir Pedro, ni va a venir Felipe, ni va a venir María, ni María Magdalena. No, ellos hicieron su tarea en su momento, en su generación. Hoy en día los mensajeros de las buenas noticias tenemos que ser nosotros. Los primeros que llevaron las buenas noticias de que Jesús había resucitado con poder, que era victorioso, que estaba vivo, fueron exactamente aquellas mujeres que fueron al sepulcro el domingo en la mañana. Ellas regresaron a donde estaban los demás con noticias tan buenas que, como vimos aquel día, parecían que cosas increíbles. Parecían increíbles de tan buenas que eran esas noticias. El domingo pasado veíamos cómo después que el Señor ascendió al cielo y vino al Espíritu Santo luego 10 días después, el día de Pentecostés, los primeros cristianos comenzaron a difundir por todas partes la buena noticia del sacrificio y la victoria de Jesús. Tal como Jesús les había anunciado, tuvieron que hacerle frente a una fuerte oposición. Ellos sabían lo que les esperaba, Jesús se lo había dicho, pero ellos, llenos del Espíritu, decían, como vimos la semana pasada que dijo Pedro, no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. Era su testimonio, era su experiencia, ellos eran testigos de eso. Su mensaje era tan valioso que no importaron los obstáculos. Hoy continuamos con nuestra serie y nos vamos a fijar en aquellos mensajeros que continuaron esparciendo las buenas noticias más allá de Jerusalén y sus alrededores, sin hacer distinción de razas ni de culturas, demostrando así con eso, y esta es la idea principal hoy, que el evangelio es la buena noticia para toda persona en todos los pueblos. ¿Quieren leerlo conmigo otra vez? El evangelio es la buena noticia para toda persona en todos los pueblos. Por eso hemos titulado nuestra meditación de la palabra en el día de hoy, buenas noticias para todo el mundo. Buenas noticias para todo el mundo. Vamos a orar. Señor, ahora te rogamos, tú nos hables, nos enseñes, nos guíes, nos ilumines con tu espíritu. Nos ayudes a entender tu palabra y lo más importante, aplicarla a nuestra vida personal, a nuestra vida como iglesia tuya, como cuerpo de Cristo aquí en Miami Beach. Bendícenos, Señor, bendícenos. Permite que podamos hacer cambios en nuestra mente, cambios en nuestro corazón, cambios en nuestra voluntad, cambios en nuestras acciones, cambios en nuestras rutinas, cambios en nuestro parecer y nuestro sentir, conforme a tu palabra, para acomodarnos conforme a lo que tú quieres de nosotros. Señor, no más hay tanta necesidad a nuestro alrededor, cada vez más fuerte. Se necesitan más obreros. Envíanos a nosotros y envía más obreros, Señor, a la cosecha. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahí en el libro de los Hechos, la semana pasada estábamos hablando de la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el libro de los Hechos está este pasaje que son palabras del apóstol Pablo, hablando de lo que él había estado haciendo. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando dice al pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel, a los judíos. Y cuando dice a los gentiles, se está refiriendo a todos los demás, a nosotros también. Quiero mostrarte ese mismo pasaje en otra traducción, traducido con otras palabras, la traducción que se llama Dios habla hoy. Vas a ver que está con palabras más fáciles, con expresiones más fáciles, pero es el mismo pasaje. Dice: pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando de Dios a todos, pequeños y grandes, que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar, y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. ¿Por qué decimos, mis hermanos, que el Evangelio es la buena noticia para toda persona en todos los pueblos? Precisamente en las palabras y en el actuar del apóstol Pablo, nosotros vamos a encontrar la respuesta. Sus historias están ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, no por gusto, no para contar sus aventuras y decir, qué interesante, mira cómo hizo, sino para que nos sirvan de ejemplo a nosotros, tanto sus palabras como sus acciones. Desde el principio este hombre comprendió que la misión de Dios era llevar estas buenas noticias a toda persona en todo el mundo, en todos los pueblos. Cuando digo desde el principio, no quiero decir desde que nació, quiero decir desde que él se encontró con Jesucristo en el camino de Damasco. ¿Recuerdan la historia? Eso está en Hechos capítulo 9. De ahí en adelante, él comprendió que la misión de Dios era hacer esto, llevar las buenas noticias a toda persona en este mundo. No fue fácil, ¿sabes por qué? Entre otras razones, porque los primeros líderes cristianos no compartían esa visión. Muchos de los primeros líderes cristianos, de los primeros de la iglesia cristiana, pensaban que el evangelio de Cristo era nada más que para los judíos. Como ellos eran judíos, como Jesús era judío, ellos pensaron, esto es para nosotros los judíos, no para nadie más. Y cuando Pablo y otros empezaron a llevar el evangelio de Cristo a los judíos, pero a los de cualquier nación, los de cualquier raza y cultura, hubo choques, porque no entendían. Y ahí hubo que resolver ese asunto. Del apóstol Pablo nos quedan dos clases de testimonios, ahí en el libro de los Hechos y en los demás libros. Número uno, sus discursos. De los discursos de Pablo tenemos recogidos 6. Ahí en el libro de los Hechos, el historiador Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos, recogió 6 discursos de Pablo. Y número 2, sus cartas. Sus cartas quedaron y están aquí también. A partir de la carta a los romanos, 2 cartas a los corintios, una a los gálatas, otra a los efesios, a los filipenses, etcétera, etcétera. Hay 13 cartas del apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento. Tanto de sus discursos como de sus cartas podemos aprender 2 grandes verdades. Dos grandes verdades. Y esta es la primera que vamos a estar examinando hoy. Las buenas noticias son ¿para quiénes? Para toda persona. Repite, ¿toda persona? Toda persona. Jesús lo había dicho. A ver, si había confusión, fue por haber malinterpretado las palabras de Jesús, porque Él las dijo bien claras. Él había dicho ya algo como esto: vayan por ¿dónde? Por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quién? ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces? Todo y toda. O sea, Jesús estaba hablando allí bien claro que era por todo el mundo y había que compartir la buena noticia. O sea, el evangelio ¿con quiénes? Con toda criatura.
Es más, vamos a pensar un poquito más atrás. Trasládate a la época en que Jesús todavía estaba vivo aquí en la tierra. No había todavía muerto en la cruz. Andaba por los pueblos, las aldeas allí en Galilea. Y todo lo que sabemos que estaba haciendo. Ya en aquella época, Él compartía sus palabras, su amor y su compasión con toda criatura. Lo había hecho, por ejemplo, con una mujer de dudosa reputación que pertenecía al odiado pueblo samaritano. ¿Te acuerdas aquella experiencia junto al pozo? Sí. Lo había hecho con un jefe de la sinagoga judía llamado Jairo. Lo había hecho con una mujer pecadora que vino a llorar a sus pies. Con un jefe de los publicanos en Jericó, hombre muy rico, que se llamaba Zaqueo. Con un hombre ciego de nacimiento en Jerusalén. Con un centurión romano, o sea, un capitán del ejército romano en Capernaum. Con un endemoniado que probablemente se alimentaba de cadáveres en el cementerio allí de los Gadarenos. Con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Con un fariseo miembro del Sanedrín o concilio de los judíos llamado Nicodemo. Con una viuda pobre y desolada en la aldea de Naín. Con un leproso, con un cobrador de impuestos que se convertiría en uno de los apóstoles. Y ese fue Mateo. Otro que también llegaría a ser apóstol y que era del partido nacionalista radical de los celotes. Y se llamaba Simón. Con una mujer encorvada y con un mendigo pobre y ciego en el camino de Jericó llamado Bartimeo. Eso es una muestra de cómo Jesús compartió su amor, sus palabras y su compasión con toda criatura, con toda persona. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Posiblemente cuando tú escuchaste del Evangelio de Jesucristo, a ti te llamó la atención, igual que a casi todo el mundo, un versículo de la Biblia que resume de una manera tremenda el Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdas ese versículo? Hay un versículo ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que resume de una manera tremenda el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es ese versículo? Porque de tal manera murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 3 y versículo 16, vamos a leerlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. You may sit here. Ahora, conocemos ese versículo, pero ¿sabes cuáles las dos palabras claves en ese versículo? Dos palabras que están juntitas, que son bien poderosas y que dice para quiénes es el Evangelio. Para todo aquel. ¿Cómo dice? Todo aquel. Todo aquel, literalmente así mismo dice en el griego. Todo aquel que cree. Ese mensaje del Evangelio, ese mensaje del amor de Dios, ese mensaje de que Dios dio a su Hijo, ¿es para quién? Para todo aquel, bueno, que en Él cree y que no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios envió a su Hijo Jesús a proveer una salvación que está disponible para toda persona. Cuando el apóstol Pablo le escribió su carta a los cristianos en Roma, en la capital, imagínense, del imperio, y quiso exponer para quién eran esas buenas noticias, también usó la misma frase 3 veces. La frase todo aquel. Mira, te muestro. En Romanos 10 dice, el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Dice más adelante, la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Y dice más adelante, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿dónde están las restricciones de decir
el evangelio es para esta clase de personas, el evangelio es para este grupo humano, el evangelio es para este país, el evangelio es para la gente que habla tal idioma. ¿Dónde están esas restricciones? En la palabra de Dios. No. El evangelio es para las personas que son como yo. No. Todo el tiempo el apóstol Pablo está recordando, todo aquel, ¿verdad? Todo aquel que cree, todo aquel que en él cree, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por cierto, ¿has dudado alguna vez de que el evangelio de Jesucristo es para ti? ¿Alguna vez has pensado? Yo tuve esas dudas cuando era bien jovencito, tenía unos 13, 14 años. Yo pensaba, ¿será que eso me incluye a mí también? ¿O yo soy de los que se va a quedar perdido ahí sin remedio? ¿Alguna vez has dudado de que el evangelio es para ti? ¿Has sentido reparos en compartirle el evangelio a alguna persona por ser quien es o ser como es? El apóstol Pablo entendió que no había barreras, no había segregación, no había exclusión, no había diferencias. Como dice ahí en Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, no hay distinción de personas, dice la otra traducción, no hay diferencia. ¿Por qué? Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos que primero hay que entender las malas noticias para entonces valorar las buenas noticias? Estas son las malas noticias, y las malas noticias son también para toda persona. Como dice Pablo, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. La tendencia normal del ser humano es otra. La tendencia normal del ser humano es dividir a la gente y decir, estos son buenos, estos son más o menos buenos y estos son los pecadores. Así hacían la gente en la época de Jesús. Los fariseos y estos criticaban a Jesús porque andaba con los pecadores. Como si ellos fueran otra cosa, ¿eh? Pero esa es la confusión muchas veces nuestra. Que pensamos que hay un grupo de personas que son los pecadores, pero hay otros que ya son mejorcitos y otros que son buenos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no hay, léelo conmigo, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Las diferencias sociales, mi hermano, no tienen importancia. Es lamentable cómo hoy día muchos quieren poner a la iglesia de Jesucristo como una fuerza retrógrada en el avance de la sociedad. Lo voy a decir con otras palabras. Para algunos los cristianos somos el atraso de la sociedad. Y si algo trajo a este mundo el sentido de que todos somos iguales, fue la iglesia de Jesucristo. En una época donde había tanta diferencia, en una época donde la esclavitud no es del siglo XIX, la esclavitud es tan antigua como la humanidad. Y en la época de la Biblia allí, de Roma y todo eso, había esclavos en todas las casas prácticamente. Y en una época como esa, mira lo que dice el apóstol Pablo: la nacionalidad, la raza, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es si la persona tiene o no tiene a Cristo. Pues Cristo está al alcance ¿de quién? De todos. De todos. Ahí está la palabra otra vez. Todos. De todos. Pablo entendió eso bien. Y por eso él se dedicó en cuerpo y alma a compartir la buena noticia de Jesús con toda persona. Con libres y esclavos. Con hombres y mujeres. Con gente de dinero, con mendigos. Con gente que hablaban hebreo, con gente que hablaban arameo, con gente que hablaban griego, con gente de cualquier lugar, con militares, con comerciantes, con gente pobre, con lo que fuera, con gente educada, con gente analfabeta. Cuando él fue a describir cuál era su misión en esta vida, oye, ojalá nosotros pudiéramos sentarnos un día y tomar una hoja de papel y decir, mi misión en esta vida es hacer esto y lograr esto. Yo te propongo que trates de hacer algo así. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Nosotros anunciamos a Cristo,
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra todo lo usa 4 veces, y la frase en particular que dice todo hombre, ¿cuántas veces la usa? 3 veces. Como recalcando qué cosa, que su tarea, su misión tenía que ver no con un grupo de personas, sino que era con todo hombre. Tal vez tú digas, sí, pero Pablo no llegó allá al Asia, allá de los chinos y de esas culturas. No llegó allá ni en el sur de África, ni Pablo no llegó a todos los lugares. Bueno, por supuesto, él era uno solo. Pero a donde él pudo llegar hasta el final, y cuando no podía salir porque estaba preso y encadenado, ¿qué manera él usó para llegar a la gente? Escribir cartas y enviarlas con quien se las pudiera mandar. Hoy en día nos quejamos que si el correo no es muy bueno. Y en la época de Pablo tenía que esperar que viniera una persona de confianza para darle entonces la carta. Hazme favor, ve allá al otro lado del mundo y entrégale esto a fulano de tal. ¿Ah? Y háganle copias y repártanlas para que la den a conocer. Hoy en día tenemos además la internet, el teléfono, tantas cosas a nuestra disposición. Pablo lo único que tenía era eso, pedir un pedazo de pergamino ahí y escribir unas cartas. Pero en lo que él pudo, él trató de llegar a todo hombre, toda persona, para amonestarlos, enseñarlos y llegarlos a poner en Cristo perfectos. Esa era su meta. Las buenas noticias son para toda persona. Y la segunda cosa que aprendemos hoy es que las buenas noticias son para todos los pueblos. Todos los pueblos. Jesús lo había dicho también, como dijo ahí en Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieren leerlo conmigo de nuevo? Son palabras de Jesús. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hoy en día nosotros leemos este pasaje y miramos la palabra naciones, ¿en qué pensamos? Bueno, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, España, Francia, Italia. Pensamos, esos son naciones. Pero acuérdate que en la época de Jesús nada de eso existía así. No existían los países en el sentido moderno del término. No. Lo que había en aquella época eran grandes imperios que gobernaban enormes extensiones de territorio. Hoy en día tú ves un libro de historia y tú miras un mapa del imperio romano, del imperio persa, del imperio de los mongoles allá en Asia, de lo que sea, y tú vas a ver que abarcaban lo que hoy en día serían muchos países. Pero en aquella época no eran países, eso no existía. Era un imperio enorme que abarcaba muchos pueblos de razas, de culturas e idiomas muy diferentes. Dentro del mismo territorio, pueblos de distintos idiomas, de distintas razas, de distintas culturas. Por eso, mira, cuando Jesús dijo estas palabras, aquí la Biblia hoy en día moderna traduce naciones, pero la palabra que usó Jesús, por lo menos la que está registrada en el libro de Mateo, es la palabra etne, que significa grupos étnicos, pueblos, no países, no existían los países así, pero sí había pueblos, grupos étnicos. Dentro de ese gran territorio del Imperio Romano, había muchos pueblos. El pueblo judío era uno de ellos, pero había muchos otros pueblos. No había fronteras que los separaran porque eran parte del mismo imperio, pero había diferentes grupos allí. Cuando
Jesús le dejó su plan maestro a sus seguidores, les encargó que fueran a testificar de Él. ¿Hasta qué parte del mundo? Hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, dijo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa es lo último de la tierra? Por cada rincón, cada lugarcito en este mundo. Como decíamos al principio, a los primeros cristianos con su visión un poco estrecha, les costó trabajo comprender eso. Y más trabajo les costó llevarlo a la práctica. Porque después que Jesús dijo eso, al principio ellos se enfocaron en la ciudad de Jerusalén. That's it, nada más. ¿Saben lo que Dios tuvo que usar para que ellos hicieran lo que Él tenía en su plan? ¿Saben lo que Dios usó? La persecución. Pastor, ¿cómo que Dios usó la persecución? Sí. Porque cuando vino la persecución en Jerusalén contra los cristianos, ¿qué tuvieron que hacer? Luchando por su vida, tuvieron que salir huyendo. Y esa persecución que se desató en Jerusalén y en Judea, los llevó entonces a lugares al norte como Antioquía, como Chipre, como otros lugares así en otras tierras, donde había otros pueblos, otros grupos étnicos, y allí compartieron el evangelio. Es como que el Señor dijo, ustedes no entendieron lo que yo les mandé que hicieran, ahora van a entender. Así compartieron las buenas noticias en Samaria y en otras regiones de la provincia de Siria. Por ejemplo, dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Pero los creyentes que se esparcieron, hicieron bien, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Dice más adelante, mientras tanto los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, ¿recuerdas a Esteban que fue el primer mártir cristiano? Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Todavía no habían entendido del todo. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos, que no eran judíos, la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. ¡Qué tremendo! Nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, en la Florida, en el sur de la Florida, específicamente en este condado que se llama Miami-Dade. Algo que hace especial este condado en el que vivimos es que en él conviven más de 150 grupos étnicos diferentes, aquí en Miami-Dade. 150 grupos étnicos diferentes. Tal vez el que no presta mucha atención dice, Miami-Dade, ahí todos son cubanos y comen pastelitos. No. Bueno, cubanos y americanos, no. Bueno, los haitianos también, no. 150, repita 150. 150 grupos étnicos diferentes. Y se hablan en Miami-Dade unos 128 lenguajes diferentes. No es inglés, español y creol nada más. 120, yo no podría pensar en 128 idiomas. O sea, hacer una lista de idiomas que llegue ni a 100. No se me ocurren. Bueno, aquí en Miami-Dade la gente habla 128 idiomas diferentes. Y en la Florida llega a más de 200 idiomas. Alrededor de la mitad de los habitantes del condado Miami-Dade nacieron en otro país y luego emigraron aquí. Y el 69% de la población es hispana, quiere decir, nacieron en países de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, etc. Todo esto, ¿qué nos quiere decir? Mire, mi hermano, por las circunstancias de la vida moderna y del lugar donde estamos,
nosotros no tenemos que salir de Miami-Dade para poder compartir las buenas noticias con más de medio mundo. Porque Dios ha traído al mundo entero aquí. Aquí están, aquí mismo alrededor de nosotros. Tal vez tú llegaste aquí por razones muy especiales, pero Dios lo permitió para que, como aquellos primeros cristianos, puedas compartir el evangelio con la gente que te encuentras en la tierra a la que has emigrado. Pastor, no, pero yo vine aquí buscando libertad y yo vine aquí buscando un futuro mejor para mi familia. Perfecto. Aquellos primeros cristianos salieron huyendo de Jerusalén para salvar su vida y salvar la de sus hijos y su familia. Pero Dios permitió aquello para que donde quiera que llegaran compartieran el evangelio de Jesucristo. Y Dios permitió que tú vinieras aquí por la razón que haya sido, para que aquí tú puedas compartir el evangelio de Jesucristo con todo el que tenga cerca. Sí, cuando los primeros cristianos comenzaron a difundir el evangelio, solo lo hacían entre los judíos. Pero el apóstol Pablo sabía que la misión era más allá. ¿Cuál era la misión? Toda persona y todos los pueblos. En una ocasión Pablo explicó así cuál era su comisión y dijo: así que el rey Agripa, eso es cuando ya Pablo estaba encadenado, preso delante del rey. Después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Al contrario, empecé a decirle a la gente que debería cambiar su manera de pensar y de vivir y acercarse a Dios. Les dije que demostraran con sus obras que en realidad habían cambiado. Esto lo conté incluso a los que no son judíos, primero en Damasco, luego en Jerusalén y en todas partes de la región de Judea. Pero no estoy diciendo nada nuevo, sino lo mismo que Moisés y los profetas dijeron que pasaría con el Cristo. Ellos dijeron que él tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar y que traería luz a los judíos y a los que no son judíos. Cuando Pablo estaba ya al final de su tercer viaje misionero, despidiéndose de los líderes de la región de Éfeso, les digo estas palabras: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, yo le hablé lo mismo a todo el mundo, a los que eran judíos y a los que eran griegos, a cualquiera, que debían arrepentirse, que debían volverse a Dios y que debían tener fe en el Señor Jesucristo. Es más, en algún momento de su obra misionera, Pablo se sintió llamado por Dios a ir a compartir las buenas noticias de Jesús. ¿Sabe dónde? En la capital del Imperio Romano, en Roma. Ir allí. Imagínate donde estaba, como decimos nosotros en Cuba, en la mata misma del imperio, del poder, de aquella fuerza militar que había conquistado el mundo. Ahí mismo. Ya en Roma en aquella época había una pequeña comunidad cristiana. Probablemente llegaron allí como inmigrantes, como muchos en Roma. Pero Pablo sentía la necesidad de ir a predicar el evangelio allí también en la orgullosa Roma, y así lo explicó en su carta a los romanos, cuando les dijo: yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi ardiente deseo de anunciarles la buena noticia también a ustedes, los que habitan en Roma. Yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. Qué bendición de la gracia del Señor. Las buenas noticias de Jesucristo, o sea, el evangelio, son para quienes, para todos los pueblos. Concluyendo, mis queridos hermanos, el mensajero más grande de Jesucristo en los tiempos de la Biblia, que fue el apóstol Pablo, nos enseña con su obra y sus palabras que el evangelio es la buena noticia para toda persona en todos los pueblos. Para toda persona en todos los pueblos. Eso es lo que ha motivado a muchos cristianos en toda época a hacer su mejor esfuerzo por llevar esta noticia a personas diferentes, de pueblos, culturas
y lugares diferentes. Y muchos han dejado su comodidad, ¿verdad? Lo mismo en este país que en otros países de Europa, de donde sea, para ir a otros países, a otras regiones, a otros lugares con culturas totalmente distintas, con otro idioma, con tal de llevarles el mensaje de Jesucristo a ellos. Esa fue la pasión, por ejemplo, de esta muchacha. Yo esta historia se las conté una vez hace años, pero yo lo voy a volver a contar para los que no la recuerdan o no la escucharon. Esta era una muchacha sueca, o sea, de Suecia, llamada, yo no sé sueco ni nada, pero más o menos como yo veo escrito, Svea Flood, se llamaba esta muchacha. En el año 1921, esta muchacha y su esposo David Flood y su pequeño niñito de 2 añitos de edad dejaron Suecia y se fueron al interior de África, específicamente lo que en aquella época se llamaba el Congo belga. Viajaron con otra pareja misionera. Allá en Suecia, Svea, la muchacha, tocaba el violín, era solista en su iglesia. Ahora ellos habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas en África. Pero ellos no fueron obligados ni nada de esto. Ellos fueron llenos de entusiasmo, de optimismo, al punto que llegaron allí. Y fíjate, no se quedaron en lo que se llama la estación misionera, o sea, una casa allí más grande donde había varios misioneros y eso. No. Ellos se abrieron camino por la selva a golpe de machete, subiendo las montañas allí a las orillas del río Congo, para comenzar su ministerio en un lugar que todavía ni sabían a dónde iban a pararse para comenzar. Sí, fue un tiempo extremadamente difícil para ellos, porque cuando llegaron allí resulta que la aldea que estaba allí, la gente los rechazó, la gente les tenía miedo. Los líderes de la aldea decían que si les permitían a esos extranjeros entrar en su aldea, todo el mundo se iba a morir, porque los dioses los iban a castigar. Por tanto, no podían entrar ahí. Por eso pasaron mucho hambre, cansancio, fatiga. Ellos limpiaron un terreno y construyeron una choza de barro fuera de la aldea que se llamaba Ndolera, pese a la hostilidad que se les manifestaba allí. Durante las siguientes semanas de agonía que se convirtieron en meses, David y Svea Flood lucharon con el idioma, la lengua suajili, y junto con la otra pareja, que eran de apellido Erickson, trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la aldea, pero el jefe de la aldea, nada, cero, puertas cerradas, no. Los aldeanos tenían prohibido incluso visitar a los misioneros, o sea, no era solo en la aldea, sino que les prohibían ir a visitar a los misioneros allá. Solo le permitieron a un niño que de vez en cuando fuera allí y les vendiera pollos y huevos. Ya, that's it. David estaba sorprendido de la persistencia de su esposa. Ella insistía que aunque no podían entrar a la aldea y probablemente no iban a alcanzar a África para Cristo, ella decía que ellos podían ganar a este niño para el evangelio. Y ella lo miró de esta manera: ok, no nos dejen hacer otra cosa, con el único que podemos tener contacto es con este niño que nos trae los huevos. Vamos a tratar de ganarlo para Cristo. Así que cada vez que el niño los visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y guió al niño en una oración de arrepentimiento. Ahora, por supuesto, el niño tuvo que guardar su decisión en secreto, porque probablemente si lo sabían, si se enteraban en la aldea, no lo iban a dejar nunca más volver a visitar a los misioneros. Desde el punto de vista humano de la gente, aquella misión fue un fracaso, porque no lograron nada más. Un día la pareja de los Erickson decidieron dejar a los Flood detrás y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros lejos de allí. Más tarde, ya estaban solitos ellos dos, los Flood. Svea anunció que estaba esperando su segundo niño. Estaba débil ella, y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla
con su esposa y aquel embarazo. El bebé tendría que nacer allí, en la choza, en medio de la montaña. El niño, que ya era cristiano, llevó esas noticias a la aldea y sorprendentemente el jefe de la aldea permitió que una partera fuera a ayudar a la misionera. Cuando el bebé ya estaba en tiempo para nacer, Svea Flood se contagió de malaria. Nació su niña y Svea susurró que se iba a llamar Aina. 17 días después del parto, Svea Flood falleció. Desesperado y lleno de una amarga rabia, David enterró a su esposa de 27 años allí, en aquel lugar. No de 27 años de matrimonio, sino 27 años de edad tenía él. Contrató a un hombre de la aldea para que lo ayudara y llevó a sus hijos, a ver, uno que tenía 2, 3 años y la otra bebé acababa de nacer, llevarlos a la estación misionera. Para él habían terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Todo se acabó para él. Hasta donde él sabía, esta era su percepción. Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. Cuando llegaron a la estación misionera, como él sabía que los Erickson, la otra pareja, ¿se acuerdan?, no habían podido tener hijos, David les ofreció la oportunidad de quedarse con la bebé. Les dijo: ustedes no tienen hijos, ¿quieren quedarse con la bebé? Yo tengo uno y ya no tengo esposa ni nada, así que no puedo. Ellos accedieron gustosos. Ahora David podría regresar a Suecia con su niño, abandonar esta estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar ese lugar, nunca volvió su rostro atrás. Antes de que la niña Aina tuviera 1 añito, aquella pareja que la adoptó, Joel y Berta Erickson, fueron envenenados por los nativos y murieron con un día de diferencia. Murió uno y al otro día murió el otro. Y entonces la niña Aina se quedó otra vez sin padres. Fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenían su propia hija. Y cuando Aina ya tenía 3 años de edad, ella y sus nuevos padres adoptivos dejaron África y vinieron para los Estados Unidos y se establecieron en Dakota del Sur. Como este era otro país, otra cultura, otro idioma el que ella iba a aprender a hablar, le cambiaron el nombre y le pusieron Aggie. Ella escribió luego que aún siendo niña ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados. Y realmente, como dice el título de su biografía, porque ella escribió una autobiografía, ella era la niña sin país. Se llama The Inspiring Story of a Girl Without a Country. La historia inspiradora de una niña sin país. Pasaron los años, Aina o Aggie no tenía ninguna información de su padre. Ella sabía muy poco de su pasado. Sabía el nombre de su padre o de sus padres, sabía que eran de Suecia, pero nada más. No tenía tampoco mucho tiempo para pensar en ello, porque ella se había casado, tenía un esposo cristiano que trabajaba en el ministerio cristiano aquí en los Estados Unidos y se ocupaba en eso. Su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en el año 1963, recuerda que esta historia empezó en 1921, y ahora estamos hablando de 1963. De forma inesperada, en su buzón del correo apareció una revista sueca. Ella no la había solicitado ni nada. Y tú dirías, bueno, pero su familia era sueca. Sí, pero ella no entendía el idioma sueco. Para nada. Él nació en África y a los 3 años vino para los Estados Unidos. Ella no sabía de sueco nada. No tenía idea de quién se lo había enviado, no entendía nada allí, pero pasando las páginas hubo una fotografía que le llamó la atención y fue esta fotografía. La foto de una pequeña cruz blanca allí en un monumentico en la tierra que tenía un nombre, el nombre de Svea Flood.
Rápidamente ella fue a la universidad a buscar a alguien que le tradujera el artículo. Encontró, ella sabía que había gente allí de origen sueco y demás que entendían los dos idiomas. Resultó, y este era el artículo de la revista, que dos misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Luego averiguaron en la aldea y conocieron la historia y la cuentan en el artículo. También contaron que después que los misioneros se fueron, aquel niño cristiano, ¿se acuerdan? Solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este muchacho que ya era un joven, llegó a ser maestro y líder y le enseñó el evangelio a todos sus estudiantes. Y luego los padres de los estudiantes y aún el jefe de la aldea aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea, dice la revista, ya tenía 600 cristianos y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David, pero principalmente de Svea. Aina o Agi no lo podía creer. Comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Un tiempo después, ella y su esposo pudieron viajar a Suecia. Allí ella buscó y encontró a su padre David. Estoy resumiendo la historia, ¿no? Este hombre ya era un anciano, solitario, amargado, alcohólico y que no quería escuchar de Dios. Al contrario, cuando escuchaba hablar de Dios se ponía furioso, botaba de ahí a la gente, etc. Cuando Aina lo encontró, le habló de Dios, le contó lo que había sabido del fruto del trabajo de su madre antes de morir allí en África. Eventualmente su padre regresó arrepentido al Señor y poco después murió. Pasaron los años y Aina Oagi y su esposo fueron a una importante conferencia evangelística, esta vez en Londres, Inglaterra. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África estaban allí dando sus reportes. Uno de ellos era este hombre que van a ver en la foto, que se llamaba Rugigita Ndagora, del país llamado Zaire en aquella época, que era el mismo Congo belga, que ahora se llama República Democrática del Congo. Este hombre era en aquel entonces el superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales en ese país, que representaba a 100,000 creyentes bautizados. Él habló en aquella conferencia elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras en diferentes zonas. El Congo es un país bien grande. Creo que es el segundo país más grande en África después de Argelia, me parece. Antes era Sudán, pero Sudán se dividió en dos países. 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas, y nuestras iglesias tienen hoy 100,000 cristianos bautizados. Cuando se acabó la conferencia, Aina salió corriendo a buscar a este señor y ella cuenta en sus palabras lo siguiente: Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Svea Flor? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó. Yo solía venderles pollos y huevos. Fue Svea Flor la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Ella le dijo: yo soy la hija de Svea Flor. Yo nací en esa montaña. Ella cuenta: las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre, me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Le dijo: muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Y le dijo: debes volver a tu lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella accedió y luego de meses de planear ese viaje y preparar ese viaje, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de regreso a ese lugar tan especial. Allí visitó la tumba de
de sus padres adoptivos. Recuerda los Erickson que fueron envenenados. Cuando llegó a la aldea, dice que para llegar allá le fue a ella tan difícil como fue para sus padres. Pero esta vez, cuando llegó a la aldea, fue muy diferente, porque dice que había cientos de personas esperándola en medio de un arco así de flores. Ella escribe: el pastor de la aldea me guió a la cima del monte, toda la gente siguiéndonos. En la cima había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló sin decir palabra a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle. Una cruz blanca con un letrero: Svea Flood, 1896-1923. Ahí la escribe: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea en el libro de los Salmos, en el Salmo 126:5, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea, cosecharán. Mi querido hermano, mi querida hermana, recuerda, el Evangelio es la buena noticia para toda persona en todos los pueblos. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú para que el Evangelio llegue a toda persona en todos los pueblos? El Señor te bendiga.